Gothic off topic. Gothic Horror. Ciudadanos de Gotham, muy bienvenidos, muy bienvenidas a la primera reseña de una serie que voy a hacer en este canal. Por lo menos a la primera serie no circunscrita exclusivamente al ámbito de los superhéroes. Y es que como veis y como os vengo contando de un tiempo a esta parte, me apetece experimentar y me apetece contaros cosas, pues eso, que me apetecen. Pero estáos tranquilos que no se me va a ir la perola y no voy a acabar hablando de coches clásicos. Siempre van a ser cosas que estén de una u otra forma relacionadas con nuestro mundillo, con la fantasía, con la literatura, con el cine, con las series, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay algo que me ponga juguetón, juguetón de verdad, aparte de los cómics, es la literatura gótica, el terror y la ambientación decimonónica. Así que esta serie tenía todas las papeletas para acabar pasando por esta nueva andadura del canal. Hablo, como ya habréis deducido por la miniatura y por el título del vídeo, de Carnival Row, una serie que se ha estrenado en Amazon Prime y que ha sido creada por René Echevarría y Travis Beachman. Un Travis Beachman que es mayormente conocido por haber trabajado con Guillermo del Toro en otra película que me vuelve loco, como es Pacific Rim. Porque sí, los robots gigantes dándose puñetazos también es un subgénero que me pone mucho, rarito que es uno. Esta serie ha pasado totalmente desapercibida en este país, o al menos es la impresión que yo tengo. De hecho, yo he llegado a conocerla pues más o menos de milagro. Y ha sido por, según me comentó J de Cinemas Comics, un besito guapo, porque pasaron 2 meses desde que se anunció hasta que se dobló al español, y aquí en España no somos muy amigos de la versión original por mucho que digamos, y en esos 2 meses la serie pues simplemente se olvidó. La serie está basada en una idea... La serie está basada en una idea original de Travis Beachman, que como ya os he dicho trabajó con Guillermo del Toro, y ese propio Guillermo del Toro fue el que hizo las labores de productor ejecutivo en esta miniserie. Y se nota, porque también es un director que me encanta. Guillermo del Toro para mí no tiene una sola película que pueda considerar infumable. Tiene algunas mejor que otras, pero como ser ahora mismo es el único director que me da una garantía de que lo que voy a ver me va a gustar en mayor o menor medida. Así que, rara cosa, estamos ante una idea original. Una idea original que no parece tal cuando ves el tráiler y cuando ves la premisa, porque siempre piensas, esto tiene que estar basado en algún libro porque tiene toda la pinta. Y hombre, sí y no. Está basado en muchísimos clásicos de la literatura, clásicos de la literatura gótica, como venimos comentando, y está basada en muchas historias pues que ya conocemos un poco de fantasía, de ciencia ficción. Las criaturas que aparecen no son precisamente originales, pero la idea en sí es una idea totalmente original. Como actores principales tenemos a dos reclamos. Por un lado tenemos a Orlando Bloom, al que recordáis sin duda de Piratas del Caribe y como Legolas en la saga del Señor de los Anillos, y tenemos a Cara de la Virgen, porque no me voy a molestar en intentar decir bien el apellido de esta señorita. Serían los dos rostros más reconocibles de esta producción, pero cuenta con un buen puñado de rostros que no os van a ser para nada desconocidos a los amantes del cine y de las series. Os cuento un poquito de qué va la trama. Estamos en una dimensión paralela, fantástica, imaginaria en definitiva, en la que conviven los seres humanos con los seres feéricos. Que no, un ser esférico no es una persona redonda. Seres de origen celta que podemos circunscribir fundamentalmente en la mitología occidental, pues por ejemplo como los faunos y las hadas, que son los que mayor representación tienen en esta primera temporada. En ese mundo existe una ciudad llamada El Burgo, que es una mezcla entre la Londres victoriana, la Londres de finales del siglo XIX, la Londres de la Revolución Industrial, y ciudades como Praga o Budapest se nos pueden venir a la cabeza cuando vemos una panorámica general de la ciudad. Pues en esa ciudad conviven estos seres mitológicos con los humanos normales. Y hay pues lo que hay siempre que conviven dos tipos de razas o dos tipos de seres distintos. Tensión racial, problemas, yo soy mejor que tú mejor que yo, lo cual siempre acaba derivando en problemas, como no, políticos. Porque la serie, sin duda, por la influencia de Juego de Tronos, está muy cargada de intrigas políticas. Intrigas políticas que por supuesto tienen su influencia en la relación entre nuestros protagonistas. Cara hace el papel de Viñet, un hada que ha venido al mundo de los humanos, por decirlo de alguna forma, y Philo, un Orlando Bloom que es un agente de policía encargado de resolver unos asesinatos misteriosísimos que inevitablemente nos remiten a esa otra gran figura de la literatura victoriana, no solo la literatura, sino de la Inglaterra real de finales del siglo XIX, como fue Jack el Destripador.
Bueno, pues por evitar spoilers os diré que entre estos dos personajes pues ya se conocían de antes, ¿vale? No voy a decir nada más. Por detrás tenemos otras subtramas más o menos interesantes en las que un fauno quiere introducirse en la vida acomodada de la ciudad e intenta aprovecharse o echar mano de una familia rica caída en desgracia. Es una historia que me parece muy interesante, la de estos dos hermanos, la del canciller de la ciudad y su familia, de cómo las cosas se van sucediendo de modo y manera que el hijo, que al principio se nos muestra de una manera, al final acaba siendo de otra. En fin, no quiero entrar en muchos pormenores porque os estropeo la experiencia y es algo que sí que no quiero. Si hay una palabra que pueda definir a esta serie, esa palabra sin lugar a dudas es ambientación. Tiene una ambientación absolutamente soberbia. En todo momento te traslada a esa Londres victoriana, a esa Londres de finales del 19, a esa Londres en la que sí, ya que el destripador caminaba a sus anchas por Whitechapel, en la que las vendedoras de flores se ganaban la vida como podían, en la que las prostitutas estaban en cualquier esquina, en la que los borrachos abundaban e iban de taberna en taberna con simplemente cruzar la calle. Esa Londres permanentemente gris, permanentemente a punto de ver llover, esa Londres en las que las desigualdades sociales eran aún más dolorosas que hoy en día si cabe, en la que el hambre y la miseria también campaban por sus calles y en la que todo era muy bonito y había muchos sombreros, pero realmente estaba todo sustentado sobre un sustrato de pobreza, de desigualdad y de horror, en definitiva, bastante terrible. Aunque sí es cierto que he notado cierta pobreza de escenarios en exteriores. De hecho, solo recuerdo un exterior a la luz del día, que es esta propia Carnival Row, que es la calle en la que se aloja Viñet. Luego tenemos muchos más exteriores, pero ya de noche, recurriendo un poquito al truco de taparlo para no tener que utilizar tanto atrezo. Bueno, es lógico, no estamos ante una superproducción de 40.000 millones de dólares. Aunque esto ni mucho menos quiere decir que estemos ante una producción de bajo presupuesto. De hecho, llama mucho la atención lo bien hechos que están los efectos especiales en una época en la que estamos acostumbrados a lo mejor a unos efectos especiales simplemente pasables en las series de televisión en comparación a los que vemos en el cine. Estoy pensando, por ejemplo, en los efectos de las alas de las hadas, en cómo les caen cuando caminan, en ese tipo de detalles que son los que marcan la diferencia entre una producción cuidada y otra producción que no ha tenido tiempo o presupuesto como para dedicarle el mimo que merece. Los actores están bien, sin dar ningún tipo de masterclass de interpretativa, están muy bien. A Cara de la Virgen, que es una actriz que jamás me ha dicho gran cosa, la veo muy centrada, la veo muy bien en su papel de hada y la veo en general que ha cogido muchas tablas. Y Orlando Bloom pues hace un papel de tipo machacado por la vida, de tipo duro, de tipo hastiado un poquito, de veterano en definitiva, que la verdad le va muy bien. En general al resto de actores tampoco tengo un pero que ponerles. Cabe decir como curiosidad que yo la he visto en versión original y que en la versión original Cara de la Virgen pone un acento que a mí me recuerda mucho al acento quizás escocés. Como que los seres provenientes de esas tierras en las que habitan estos seres tuviesen un acento particular. ¿Y por qué llego a la conclusión de que es escocés? Bueno, no soy lingüista ni mucho menos, pero casualmente hace muy poco estuve jugando al Witcher 3 y los habitantes de las islas Skellige tienen exactamente el mismo acento que tiene Cara de la Virgen en esta serie. Y como esas islas son una mezcla entre Escocia y los países nórdicos del continente, he llegado yo, sin ayuda y posiblemente equivocado, a la conclusión de que tiene que ser un acento escocés o de una zona similar. Vamos, que esto me lo estoy inventando yo y me estoy quedando tan a gusto, pero si tú tienes mejor oído que yo, coméntamelo por aquí debajo. En definitiva, se nota que hay un esfuerzo global por parte de todo el equipo técnico, artístico, actoral, por hacer las cosas bien. Y hombre, dicen que lo bien hecho bien parece, y efectivamente esta serie parece bien. Lo mismo que os digo una cosa, os digo la otra. El guión es sencillito y muchas veces predecible. Pero en fin, si ya decían los romanos que nada nuevo bajo el sol, ¿quiénes somos nosotros para venir a pedir ahora originalidad a raudales, ¿no? La serie cumple sobradamente y a mí me parece que en sus 8 capítulos es lo suficientemente entretenida como para tener ganas de ver más y de conocer más sobre este universo. Hay que hacer una
Hay que hacer una comparación obligada con otra serie que seguro que os ha venido a muchos a la cabeza al ver el tráiler de esta o al oírme a mí hablar ahora mismo. Y esa serie es Penny Dreadful. Una serie asimismo con un ambiente victoriano, una estética gótica, una estética de finales del siglo XIX, en fin, que comparte parámetros estilísticos con esta serie de la que estamos hablando. Sin embargo, yo creo que esta serie Carnival Row va un puntito más allá. Es un poquito mejor, tiene un poquito más de cariño, no sé, a mí me ha llegado más. También es cierto que la segunda temporada de Penny Dreadful la dejé a medias porque a mí la temática de las brujas es algo que no me gusta absolutamente nada. Máxime viniendo de una primera temporada que hacía referencia directa a Drácula y yo pensé que los tiros iban a seguir por ahí, pero mi gozo en un pozo. Así que sí, a los que os haya gustado Penny Dreadful, os puede gustar esta serie sobradamente porque tiene los suficientes puntos en común, pero para mi gusto tiene pues ese puntito más de algo, de ese algo, como decía Bunbury, ese algo que no sé lo que es y es lo único que importa. He venido leyendo durante estos días que se califica esta serie de steampunk y no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación. Hasta donde sé, el steampunk parte de la premisa de que el mundo siguió avanzando desde la época victoriana, pero siguió avanzando en base a la tecnología del vapor. De modo que tenemos los avances de hoy en día más o menos, pero impulsados por vapor. Nunca se llegó a descubrir la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí las coordenadas que cumple son las coordenadas del siglo XIX de nuestra realidad, a rajatabla, las coordenadas de finales del siglo XIX, concretamente, como os digo, en Inglaterra, en Londres. O sea que lo de steampunk me parece que es un poco gratuito porque no ves absolutamente nada que no hubiese sido inventado en esa época en nuestra realidad. Pero que a los amantes del steampunk os va a gustar también, desde luego, porque evidentemente tiene una estética y tiene unos modos narrativos que os van a molar. Vamos, y si hablamos de referentes narrativos, por supuesto no podemos dejar pasar a Howard Phillips Lovecraft, que es una presencia poderosísima que se hace particularmente palpable, digamos que en según qué pasajes de la historia que estamos contando. Tampoco puedo decir nada más si no os quiero reventar la experiencia. En definitiva, yo tengo unas expectativas para con esta serie muy altas. Quiero saber más de la guerra que hizo que esos seres feéricos se viniesen, mejor dicho, a nuestro mundo. Quiero saber más de cómo se llegó a ese sistema de organización política. Quiero saber más de lo que pasa en esas calles. Quiero ver más calles. Quiero ver esa ciudad en algo más que planos generales a vista de águila, que insisto que me imagino que habrá sido por una limitación técnica o de presupuesto. Quiero saber más de todo, de los personajes, no solo de la relación entre los personajes principales, sino de la relación entre todos esos seres féricos. Quiero saber más, y eso es lo mejor que se le puede pedir a una serie, a un cómic o a cualquier medio de entretenimiento que tenga una vocación de continuidad. En definitiva, yo os la recomiendo, por algo la he traído aquí al canal, por algo es la serie que da el pistoletazo de salida a estos nuevos derroteros de este canal, porque a mí me ha gustado lo suficiente como para pensar que debía, entre comillas, compartirlo con vosotros, y porque creo que merece a lo mejor un poquito más de atención en España. Atención que no se le ha prestado pues por los motivos que os he comentado antes, pero que a lo mejor hay cosas que merecen un poco menos la pena y que estamos viendo con más voracidad. Ahora te toca a ti. Cuéntame, dime, ¿la has visto? ¿Te apetece verla? ¿Te he conseguido meter dentro el gusanillo de lo gótico, de lo gothic horror, de lo decimonónico, de esas cosas de esa época en la que la gente llevaba sombreros y chalecos y nadie la miraba como si fuera un marciano? Cuéntame, ¿qué te parece esta serie o qué impresiones te da lo poquito que hayas visto, aunque sea el tráiler? Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Dejadme un like, una suscripción, un comentario, que insisto que lo más importante es que hablemos, que charlemos, que tengamos un feedback, y nos vemos en el próximo vídeo, que será sobre... no tengo ni idea.